esperanza envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir, la alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Eso. Vamos, todo el mundo. Muévanse. Sí, señor. Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras.
La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola familia, qué bueno vernos otra vez a través del Face o a través del YouTube. Queremos también hacerles recordar que hace unas semanas atrás estamos subiendo todo lo que viene a ser las prédicas y los devocionales, a todo lo que viene a ser el podcast y a todo lo que es el Spotify. Así es de que nos gustaría que ustedes nos puedan estar siguiendo y también que puedan avisar a sus amigos, personas que puedan ellos estar siguiéndonos también y estar escuchando los devocionales. El día de hoy quiero estar compartiendo con ustedes el espíritu de Navidad. Todos debemos de disfrutar de la Navidad, pero no basados en lo que el mundo realmente nos ha puesto o el mundo tiene un concepto totalmente diferente a nosotros. La Navidad en sí no es tanto lo que el mundo pone, sino nosotros tenemos que entender de que la Navidad es el gran amor que Dios tiene para nosotros y el gran plan que Dios tuvo para poder redimir al hombre. Dios nos regaló a su Hijo Jesucristo y eso realmente se llama favor inmerecido o se llama gracia. Antiguamente en el Medio Oriente, los cautivos o los que habían cometido algún delito solo podían ser libres si pagaban un precio, es decir, era necesario pagar un precio para poder obtener lo que viene a ser la libertad. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El ser humano, antes de nacer de nuevo, era cautivo del pecado. Y por sí solo no podía salir de este cautiverio. Por eso es de que tuvo que venir Jesús, el Redentor, dejando todo su poder, dejando toda su gloria, dejando todo lo que su majestad en el cielo. Él tuvo que venir a la tierra y hacerse como nosotros. Para pagar ¿qué cosa? El precio y poder redimirnos de la maldición de la ley, de la maldición de la muerte espiritual, de la pobreza, de la enfermedad y de todo lo que realmente el pecado ha traído al ser humano. Para nosotros los creyentes, el nacimiento de Jesús fue un plan de Dios para redimirnos. Ahora, para poder entender en una forma un poco clara, primero tenemos que saber el por qué Dios creó al hombre. En el Salmo capítulo 8, versículo del 3 al 8, dice, cuando alzo la vista al cielo nocturno y contemplo la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú hiciste, no logro comprender por qué te ocupas de nosotros, simples mortales. Nos hiciste apenas un poco inferior a un Dios y nos coronaste de gloria y de honra, pusiste a nuestro cuidado todo cuanto has hecho.
Todo ha sido puesto bajo nuestra autoridad. Las ovejas, bueyes, los animales salvajes, las aves, los peces y todos los seres del mar. Definitivamente, el hombre no fue creado para vivir en cautiverio. El hombre fue creado para que él pueda reinar en esta tierra. El pecado trajo consecuencias negativas para que el hombre obviamente pueda estar separado de Dios. Y podamos nosotros hasta cierto punto, cuando el hombre entra en pecado, lo primero que hace es nos separa de Dios y después nosotros comenzamos a vivir bajo la influencia del diablo. En San Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir, mas Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. El vivir separados de Él obviamente nos trae consecuencias, nos trae enfermedades, muertes, estrés, desesperación, etc. Tales cosas hasta cierto punto no encajaron o no encajan dentro del plan original de Dios. Porque dentro del plan de Dios, Dios quiere que nosotros podamos vivir en plenitud, que podamos vivir en gozo, en paz, en prosperidad, en vida, el poder disfrutar y el poder reinar esta tierra. Dios creó la tierra para que haya abundancia. Y Dios no creó esta tierra para que haya miseria o haya destrucción. No, el hombre fue creado para que tuviese una comunión con su Creador, para que viviese feliz y señorease sobre toda la tierra que Dios le había entregado. Por eso es de que en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Ahora, es interesante porque cuando el hombre desobedece, lo primero que hace es viene Satanás, engaña a Eva, distorsiona la verdad, como siempre lo sabe hacer, y lo primero que hace es engañarnos. Y esto es una estrategia que el diablo hasta ahora lo sigue utilizando. Lo primero que el diablo va a querer es tratar de que nosotros distorsionemos o no podamos entender lo que realmente la palabra de Dios dice. Por eso es de que cuando nosotros no tenemos una mente abierta y nos quedamos solamente viviendo lo que es la ley, entonces llega un momento en que hay una distorsión de las cosas. Pero miren, vamos a ver en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Pero miren qué es lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5, es cuando realmente el diablo usa obviamente a este animal, a la serpiente, y lo primero que hace es tratar de distorsionar lo que viene a ser la palabra de Dios. Comienza a sacar palabras fuera de contexto. Y miren qué es lo que dice. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dijo Dios: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron o desobedecieron el mandato de Dios, ellos de una u de otra manera le entregaron a Satanás todo lo que Dios les había entregado en sus manos. Y así obviamente ellos perdieron su autoridad y perdieron su dominio. Pero más que perder su autoridad y su dominio, ellos estaban perdiendo, ¿qué cosa? Su comunión con Dios. Por eso es de que Dios es un Dios santo, es 3 veces santo, y no puede estar de acuerdo con lo que viene a ser el pecado. Aunque Dios ama a las personas pecadoras, pero Él desea rescatarlos y Él quiere que puedan salir de esa esclavitud y que puedan vivir en plena libertad ¿de qué? Del pecado. Así como por la desobediencia de un hombre entró la muerte a todo el mundo, esa muerte llegó a todos los hombres, lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Pero Dios, en todo su infinito amor, Él tuvo un plan para el hombre. Apenas que el hombre cayó bajo el dominio de Satanás,
Dios comenzó a hablar de su plan acerca de un Mesías que tendría que venir. Este Mesías rompería el dominio de Satanás y que tenía obviamente sobre el hombre. Y todo eso nosotros lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Dios habló aquellas palabras, Satanás acababa de tomar posesión del hombre que había sido reservado obviamente para el hombre, no era para Dios, no era para el diablo. Por eso, el diablo hasta cierto punto, ¿por qué se rebela contra Dios? Porque Luzbel o Lucifer, él quería ser como Dios. Pero ojo, Dios lo crea a él, no a su misma imagen, sino lo crea a los ángeles inferiores. Por eso es de que en el versículo que nosotros hemos leído, viene y le dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes que lo has creado un poco menos que Dios, pero superiores a los ángeles? Ahora, el diablo siempre quiso tener ese lugar, el lugar del hombre. Quería tener esa posesión del hombre. Y la única manera de poder lograrlo era simplemente venir, engañar al hombre y quitarle la autoridad, quitarle el dominio, y no solamente el dominio, sino le quitó la relación que tenía el hombre y Dios. Porque cuando el hombre se separa y se rompe la comunión, obviamente el hombre entra a vivir en todo un caos. Y el diablo obviamente comienza a reinar. Pero Dios reveló en ese mismo momento que la simiente maravillosa de la mujer vendría para poder destruir el señorío de Satanás. Este plan Dios ya lo tenía planificado desde el inicio de la caída del hombre, que el Mesías vendría y destruiría todo ese señorío de Satanás, y sería devuelto todo esto. Ese señorío tenía que ser devuelto a la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar otra vez el control de toda esta tierra, de toda esta administración, para que nosotros podamos estar, o sea, lo que Dios estaba haciendo, estaba regresando el plan original que Dios le había dado al hombre. Pero ahora hay una gran diferencia, que nosotros no estamos reinando solos, sino que nosotros estamos reinando juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Por eso es de que el diablo ahora, él no puede venir y te puede engañar. ¿Y sabes por qué no te puede engañar y tampoco te puede quitar la autoridad? Porque para que Él te quite la autoridad, también Jesús, que es la cabeza, tendría que firmar un papel diciéndole, ahora te voy a regresar a ti la autoridad. Pero el diablo no puede quitarnos la autoridad. Y es más, Jesús nunca se lo va a dar, lo recuperó otra vez al plan original que es el hombre. Ahora, esto realmente, lo que les estoy diciendo, realmente esto es lo maravilloso, lo que viene a ser la Navidad. Dios no iba a permitir que Satanás destruyera al hombre, y por eso es de que Él tenía un plan de redención para él. Ahora, ¿cuál fue el plan que Dios tenía para el hombre? En Isaías capítulo 7, versículo 13 y 14, dice, entonces Isaías le dijo, escuchen bien ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. El hombre cayó, pero Dios tuvo un plan. Ese plan era el gran plan que se llama redención. Dios no pudo ignorar las transgresiones de los pecados del hombre, ni tampoco el hombre por sí mismo puede pagar este precio de esta transgresión, no lo puede hacer. Así como tampoco el hombre puede salvarse por él mismo. Por eso es de que Dios tuvo que proveer, ¿qué cosa? Un Redentor. Y el nombre de ese Redentor se llama Jesucristo, el Salvador. Y gloria a Dios realmente por esto. Esto realmente es la noticia más grande que nosotros podamos tener como creyentes y como hijos de Dios. Dios a nosotros nunca nos iba a dejar como huérfanos y mucho menos desamparados, sino que Él tenía un plan. ¿Y cuál era ese plan? Era el plan de redimirnos. Ahora, ¿desde cuándo Dios tuvo este hermoso plan? Desde el inicio. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice, pero tú Belén Éfrata, aún eres solo un pequeño pueblo de Judá, eres el lugar
serás el lugar de donde nacerá el rey que gobernará Israel. Este rey pertenece a una familia muy antigua y su linaje se remonta hasta tiempos muy lejanos. Ahora, esta profecía es acerca de uno que nacería de la familia de Judá, que sería el Señor en Israel. Este plan fue desde el principio, desde el primer momento en que el hombre cae, Dios ya tenía un plan, y este plan era desde los días de la eternidad. Ahora, con mucha frecuencia la gente de este tiempo y de hace unos años atrás o de muchos años atrás, solamente la gente está mirando el lado físico de lo que viene a ser el nacimiento de Jesús. Hablan del nacimiento, traen a memoria, recuerdan la fecha, hacen muchas cosas, pero ¿saben qué? Lo recuerdan a Jesús como un pequeño bebé. Cuando realmente el plan original de Dios no fue de que solamente Jesús venga como un bebé, sino que este plan era desde el inicio, y Jesús venía como un bebé, pero no se quedaba como un bebé. Es más, la Biblia dice que Él vino, creció en gracia y en sabiduría, porque venía a cumplir ¿qué cosa? A cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito? De salvarnos. Así que Jesús no se quedó como un pequeño bebé, sino que Él es un gran Salvador para toda la humanidad. Amén. ¿Cuándo Dios puso ese plan en acción? En Jeremías capítulo 31, versículo 22, dice: ¿hasta cuándo estarás indecisa, oh muchacha terca? Y yo creo que esto le está hablando a la iglesia, le está hablando a las personas. Y dice: ¿hasta cuándo estarás indecisa, oh muchacha terca? Porque el Señor hará que ocurra algo nuevo y diferente. Israel buscará a Dios. Y es lo mismo, en este tiempo lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios. No es estar buscando una religión, no es estar buscando el tratar de agradar a Dios. Tenemos que entender qué es lo que realmente Jesucristo, por qué Jesús tuvo que venir a esta tierra, por qué Jesús vino y por qué Jesús tenía que ir a la cruz y morir. Todo esto tenía un propósito. No es una casualidad, tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Era de redimirnos. Ahora, cuando Adán fue creado por Dios, el resto de la humanidad, obviamente la humanidad comenzó a desarrollarse o a producirse, pero todo esto fue en un proceso natural. Si Jesús hubiera nacido en una forma natural, entonces Él habría tenido un espíritu muerto. Un espíritu caído como la raza humana. Por lo tanto, el Redentor no podía estar sujeto a la muerte. La simiente prometida, de lo que habla en Génesis capítulo 3, versículo 15, tenía que ser una persona sobre la cual Satanás no tuviera derecho legal ni tampoco tuviera autoridad. Y Jesús tenía que nacer por una acción especial de un poder divino. Así que hasta cierto punto la matriz de la Virgen María fue utilizada como un recipiente. Esto puede sonar un poco fuerte, pero realmente es así. El vientre de la Virgen María era como un recipiente al Espíritu Santo hasta que el Salvador tuviera que nacer. Y esto nosotros lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 33, y en Lucas capítulo 2, del 1 al 14. Ahora, recuerden esto. Nosotros celebramos Navidad no por lo que el mundo nos dice, sino que nosotros celebramos Navidad y tenemos que entender por el gran amor que Dios tiene por nosotros. Él envió a un gran Salvador, la simiente prometida, que Él vino y nos redimió de la maldición de la ley. Este realmente es el verdadero significado de la Navidad. Como también dije en algunos devocionales de los últimos días, la obra maravillosa de Dios no fue la creación del hombre. La obra maravillosa realmente que Dios pudo hacer fue la redención de su Hijo Jesucristo por nosotros. Ahora, miren, si nosotros leemos lo que dice en Efesios capítulo 2, que hoy día justamente lo estaba leyendo, en Efesios 2, 9, 10, 11 y 12, ahí hay algo maravilloso donde me llamó mucho la atención, donde dice que nosotros venimos a hacer lo tengo acá, dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Ahora dígame,
Nosotros nos convertimos en la obra maestra de Dios en Cristo Jesús. Ya. ¿Ok? Si nosotros no estamos en Cristo Jesús, te digo una cosa, tú no eres una obra maestra. ¿Cuándo te conviertes en una obra maestra? Cuando estamos en Cristo Jesús. Antes de eso no, simplemente eres un hombre común y corriente, que has venido a este mundo pero estás lleno de pecado. Por eso es importante, lo mejor, realmente lo que nosotros tenemos que resaltar no es tanto la creación del hombre, sino es la redención de su Hijo Jesucristo. Y por ende, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, entonces te vuelves en una obra maestra en sus manos, pero en Cristo. Y eso es lo que realmente nosotros siempre tenemos que darle toda la gloria, todo el honor ¿a qué? A la obra maravillosa que Jesucristo ha hecho en la cruz por ti y por mí. Por eso es que te vuelvo otra vez a repetir. Cada vez que nosotros participamos de lo que viene a ser la Santa Cena, que es algo que nosotros debemos de hacerlo, si es posible, todas las veces que tú lo veas por conveniente. Miren, el pan representa el cuerpo molido de Jesús para nuestra sanidad. Y el vino está representando su sangre derramada para nuestra redención de todos nuestros pecados. Y cuando hablamos de la redención de nuestros pecados, no están solamente los pecados de hoy día o de ayer, sino son los pecados de ayer, de hoy día y del futuro. Pero a veces la gente no logra entender y dice, oh no, solamente me ha perdonado mis pecados, los pasados y los presentes, pero ¿y los futuros? O sea que en los futuros tiene que volver a morir Jesucristo. No, la Biblia dice que Jesús murió una sola vez y para siempre. Entonces nosotros tenemos que entender que todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, Jesucristo ya se los llevó. Los llevó en la cruz. Ahora alguien me podría decir, entonces un ratito pastor, entonces ¿puedo pecar, puedo hacer lo que me dé la gana? No, con eso no te estoy dando una licencia para pecar. Cuando una persona entiende que nosotros somos justos en Cristo Jesús, ¿sabes qué? Tú ya no quieres pecar. Y a veces la gente, ¿sabes quién es la persona que quiere pecar? Que inclusive a veces la gente que ha nacido de nuevo, es la gente que no entiende lo que viene a ser la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque está pendiente más en lo que es la ley, está pendiente más en lo que es el pecado, que está pendiente más en la obra finalizada de Jesucristo. Y nosotros tenemos que poner nuestros ojos, no es tanto en la ley, sino yo tengo que poner mis ojos en lo que Jesucristo ya ha hecho. Por eso es de que, ¿cuál es la diferencia entre vivir en la gracia y vivir en la ley? La ley solamente te exige, te demanda cosas, mientras que la gracia, todo ha sido dado por ti. Lo recibes. Ahora, ¿cómo lo recibo? Nosotros nacemos por gracia, todo se ha dado a través de la gracia. Pero yo obtengo las cosas de la gracia a través de mi fe. Así es. Mi fe, te vuelvo a repetir. No es como también se nos ha enseñado, tienes que crecer en fe, tienes que crecer en fe. No, cuando tú pones el 1% de tu fe en Cristo Jesús, Él hizo la obra maravillosa y perfecta en la cruz. Cuando tú pones el 1% de tu fe en Él, entonces Él pone el 99% de su fe para que se produzca un milagro en tu vida. Pero a veces nosotros creemos de que la gracia entonces me da licencia para hacer lo que yo quiero. Yo puedo tomar, fumar, hacer un montón de cosas y bueno, es que Dios ya me perdonó. No, una persona que no entiende lo que es la gracia, entonces sigue viviendo en ese tipo de esclavitud. Pero una persona que entiende lo que es la gracia, entonces uno deja de vivir en eso y comienza a vivir y a disfrutar y a reinar en el plan original que Dios tuvo para el hombre. Y ese plan original, Dios quiere que tú reines acá. Pero ¿cómo puedo reinar si no logro entender lo que realmente es la gracia? Si yo no entiendo lo que es la gracia, entonces yo voy a estar más pendiente y más pendiente en lo que viene a ser pecado. Si yo estoy todos los días, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, porque hice esto, pensé mal. ¿Sabes qué? Tú no estás teniendo una conciencia de justicia. Tú estás teniendo una conciencia de pecado. ¿Y sabes qué? Cuando tú tienes una conciencia de pecado, tú no puedes disfrutar al 100% de lo que es la gracia. Lo primero que yo tengo que hacer es, tengo que desconectarme, quitar de mi mente esa conciencia de pecado y tengo que comenzarme a ver como justo. Y tengo que comenzarme a ver a través de Jesucristo. Por eso es de que cada vez que yo lo veo a Jesús y me miro yo.
O sea, yo digo, Jesús fue guapísimo. Si no me pueden mirar a mí. Ahora, si tú lo crees, es cosa tuya. Pero ¿sabes qué? Tú deberías de verte así. Así es. Pero lamentablemente a veces nosotros somos como el ejemplo que les puse. Pedro y Juan. Pedro significa piedra. Juan significa gracia. Pedro siempre estaba peleando por el amor de Jesús. Cuando Jesús se acerca y le dice, Pedro, ¿me amas? Oh Señor, yo te amo más que todos estos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba peleando por un lugar. Mientras que Juan no peleaba por ningún lugar. Él simplemente, él vino y se recostaba en el pecho de Jesús. Y ¿sabes qué? Disfrutaba del amor. Disfrutaba de la gracia. Entonces, es lo mismo. Deja de estar peleando, de estar tratando de ganarte cosas de Dios, el favor de Dios. Te digo una cosa, ya lo tienes. Así es. Disfruta de su amor. Ven igual que Juan, recuéstate en él y dile, tú me amas. Miren, nosotros somos 3 hermanos. Tengo 2 hermanas mayores, obviamente ustedes saben muy bien, los que me conocen. Mi padre murió antes de que yo naciera. Cada vez que estamos a veces con mis hermanas, yo siempre las molesto o bromeamos. Mi hermana la mayor dice, no, yo fui concebida porque mis padres me amaban, ¿no? Y comenzamos a bromear. Le digo, está bien, le digo, pero ¿sabes qué? Yo siempre fui el sueño y el deseo de mi padre. Y mi mamá a veces dice, cállense, dejen de pelear, a todos los quiero por igual. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te crees que eres el mejor, entonces disfruta, porque Dios realmente se va a mover. No en las personas que dicen, ojalá, sino en las personas que dicen, esto es mío. Ya. Amén. Pero lamentablemente a veces nosotros no nos estamos viendo como Dios nos ve, sino nosotros nos acercamos a Dios, por favor, bendíceme. Y Dios dice, no te puedo bendecir con la cara que tienes. ¿Sabes cuándo te voy a bendecir? Cuando tú entiendas que ya lo tienes. Ya. Y ese es el gran problema a veces de las personas. Queremos nosotros la bendición. Te vuelvo a repetir. Dios ya no te va a bendecir porque tú ya eres bendecido. Amén. Dios ya no te va a sanar porque tú ya eres sano. Dios ya no te va a prosperar porque ya eres prosperado. Así es. Entonces cuando tú logras entender que ya lo eres, entonces tú reinas. Pero si no logras entender esto, entonces tú sigues siendo esclavo. ¿Y de quién? Del diablo. Porque te vuelvo a decir, el diablo viene, engaña, tergiversa la palabra y simplemente te quiere regresar. ¿A qué cosa? A lo que viene a ser la ley. Por eso dice, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿No comenzaron ustedes en el Espíritu y ahora quieren regresar otra vez a las obras de la ley? Y lo mismo. Por eso, deja de estar pendiente en la ley y comienza a disfrutar de lo que viene a ser la gracia. ¿Cuándo yo entro en la gracia? Cuando recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Así es de que antes de poder acabar, yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, yo necesito de ti, yo quiero que ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que he fallado, he cometido muchos errores y te pido perdón. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte, tú eres parte de la familia de Dios. Te vamos a dejar un WhatsApp y un correo. Si tienes alguna petición de oración, por favor, escríbenos. Queremos orar por ti y queremos que tú puedas conocer cada vez más y más de Dios. Amén. Voy a invitar a mi amada esposa. Muy buenos días, iglesia, y realmente buena palabra. Lo único que quiero hacer es, antes de que me corten, por favor no corten. Sabemos de que muchas veces cuando termina la prédica ya se acabó todo. No, viene un tiempo muy importante y este es el de los diezmos y ofrendas. Y quería compartir algo con ustedes porque realmente estamos pasando un tiempo de hambruna, un tiempo de sequía. Y entonces tú podrías preguntarte, ¿y por qué me piden entonces sembrar? ¿Por qué me piden dar? ¿Por qué me piden diezmar? ¿Por qué me piden ofrendar? ¿Sabes algo? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento nos menciona muchos ejemplos en que personas de Dios
Estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Isaac, de Jacob, incluso en el Nuevo Testamento, personas que en el tiempo de hambruna, personas que en el tiempo de sequía, en el que había mucha hambre sobre toda la tierra, sembraron. Y ellos cosecharon, y cosecharon al 100%. Entonces, esos ejemplos para nosotros nos indican algo, nos deben indicar algo. Ahora tú dirás, pero era esa sequía que estamos hablando de esos tiempos. No estoy hablando de esa sequía, pero estamos en un tiempo de sequía. Estamos desde marzo con una misma situación que aparentemente no cambia. Aparentemente va a seguir lo mismo y hay incertidumbre. Entonces, tenemos buenas noticias para dar, claro, aún en medio de sequía, aún en medio de hambruna, podemos sembrar, sí, como lo hicieron ellos. Abraham, ¿por qué sembró y tuvo una cosecha buena de 100%, incluso en tiempo de sequía? Porque le creyó a Dios. Y ese es el punto. En la prédica acaba de mencionar el pastor y dice, nosotros hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Esto quiere decir que hemos sido redimidos de la maldición de la pobreza. Entonces, si Abraham, uno que no era hijo, uno que simplemente le había creído a su Dios, pudo comenzar a diezmar, comenzar a ofrendar y tuvo cosechas abundantes y sobreabundantes, cuanto más nosotros que somos hijos redimidos. Recuerda, Gálatas 3:13 dice, ha sido redimidos de la maldición de la ley. Entonces, Deuteronomio 28 te habla de bendición. Tú eres bendito. Entonces, en este tiempo tú puedes tener esa mentalidad. Puedo dar. ¿Por qué? Porque soy bendito. Deuteronomio 28 dice, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tus manos, bendito eres en la salida, bendito en la entrada, bendito en el campo, bendito en la ciudad. Estás llamado para ser la cabeza y no la cola. Estás llamado para prestar a muchos y tú no pedir prestado. O sea, te está hablando de bendición. ¿Por qué? Porque tú eres bendito. ¿Por qué? Porque estás en Cristo Jesús. Él vino para redimirte. Entonces, en este tiempo que aparentemente hay hambruna, hay sequía, no se puede, no tengo, muchas cosas de las que disfrutaba no las tengo, tú puedes confiar y mirar a tu Dios y decir, Señor, parece, las circunstancias dicen que no se puede, las circunstancias dicen que no tengo, pero no voy a mirar las circunstancias, voy a mirarte a ti y lo que tú dices. Soy bendito, por lo tanto, yo puedo dar, puedo sembrar, puedo bendecir a personas, puedo dar incluso mucho más de lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque mi suficiencia no proviene de mí, proviene de Dios. Amén. Ese es tu punto en este tiempo, iglesia. No mires las situaciones. De repente el año pasado, los otros años comías pavo. Si este año comes pollo, bienvenido, estás bien, estás sano, estás levantado, estás fuerte. Si no, bueno, un postre, algo, pero estás bien. Y estás en condiciones de decir, Señor, no es lo que vea, lo que tenga, es lo que tú eres en mí y es lo que yo puedo entregar ahora. Así que, iglesia, con toda libertad te animamos. Puedes diezmar, puedes ofrendar, puedes dar, puedes sembrar en este tiempo. Sí, hazlo con gozo porque eres bendecido para bendecir. Amén. 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 Muy bien, entonces si quieres diezmar y ofrendar, te vamos a estar dejando igual. Tenemos las cuentas de 3 bancos, puedes hacerlo con mucha libertad en el Interbank, en el Continental y en el BCP. Y hazlo con mucho gozo y te digo algo más. Tú deberías de estar expectante de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas en este tiempo. Así es. Familia, que tengan una feliz Navidad. Queremos desearles lo mejor. Vamos a estar sacando algunos anuncios durante toda esta semana también. Y queremos decirles que los amamos, queremos decirles de que estamos siempre muy expectantes, ya queremos estar con ustedes. El próximo año obviamente la probabilidad es un 90% que vamos a estar juntos, pero vamos a ir de una forma progresiva y paulatina. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. ¡Feliz Navidad!
2020, año de poder y propósito. Visión DEF. Conoce a Dios. Encuentra libertad. Descubre tu propósito. Marca la diferencia. Corramos juntos con la visión.